pulmones. Otra, a ver, el flujo de las fuerzas. ¿Alguien más me podría decir cuando yo digo dinámica capilar pulmonar? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la dinámica capilar sistémica? ¿Sí? ¿Cómo sería la dinámica capilar pulmonar? ¿Alguien más? Intermitente. Ya, sabemos que es intermitente, pero aquí no es tan... es intermitente igual el flujo, pero no tiene importancia si es humano. ¿Sí? Cuando hablo de dinámica capilar pulmonar, es el intercambio de líquido en el tejido pulmonar. ¿Se acuerdan que hay intercambio de líquidos o ultrafiltración de líquidos en los capilares sistémicos? Sí. ¿Y por quién está controlado eso? ¿Por las fuerzas de quién? Externas. Ahora vamos a hablar de esto porque esto es súper importante para ustedes. Bien, la dinámica capilar pulmonar se traduce en ese intercambio de líquido en los pulmones. ¿Cómo es? Pregunta. Entonces la palabra correcta sería, o la pregunta, ¿cómo es la ultrafiltración de líquido en los capilares pulmonares? Ese es lo que... ¿Cómo es la ultrafiltración de líquido en los capilares pulmonares? Quizás la pregunta correcta sería, ¿cómo es la ultrafiltración de líquido en el circuito menor de circulación, o sea, el circuito pulmonar? Eso sería. ¿Ya? Bien, para esto debemos entrar en contexto con un poquito de lo que es fisio 1. ¿Ya? Voy a borrar esto. Bien, ¿y cuántas son las fuerzas de Starling? Por favor, ¿podrían decirme? Bien, entonces voy a dibujar a un tejido normal, no es pulmones, cuidado, ¿sí? Y este tejido normal tiene su capilar, ¿sí o no? Sanguíneo, y además tiene su capilar linfático. Ya saben este dibujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Normalmente existe una pequeña fuga de líquido del vaso sanguíneo al intersticio. Y esa pequeña fuga de líquido se devuelve ¿por dónde? Por los linfáticos. ¿Ya? Esto está manejado por 4 fuerzas. Y las 4 fuerzas son: 1. La presión hidrostática del capilar o sanguíneo. ¿Correcto? 2. La presión coloidosmótica sanguínea, o del capilar o del plasma, como tú quieras. 3. La presión hidrostática intersticial, que es negativa, ¿correcto? Y ¿qué color me falta ahí? Ya están todos los colores. Con esto, ¿ya? Aquí sería la presión coloidosmótica del intersticio, ¿correcto? Y esta también tiene que se llama vectores. Todas estas fuerzas, por eso son fuerzas, se representan ¿con quién? Con vectores. ¿Ya? Las fuerzas se van a representar con vectores. Entonces aquí, ¿se acuerdan cuánto era la presión hidrostática sanguínea? Entonces de aquí, antes de seguir, si tenemos un diagrama de vectores, debemos hacer sumatoria, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se hace? Se suman todos los vectores a favor menos los vectores en contra. O si quieres tomarlo, sumamos todos los vectores que están en el mismo sentido y le restamos el que está en sentido contrario. Pregunta para ustedes, señoritas, ¿cuál es el vector que está en sentido contrario a esos vectores? Vean. Nada más. ¿Cuál es? La presión coloidosmótica sanguínea. La presión coloidosmótica de la sangre. Pues no he dibujado malo, ¿sí? Bien, ahí está. Bien, entonces, de aquí tengo que, si estoy hablando de presiones de filtración o presiones, entonces voy a sacar la presión de filtración es igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. En otras palabras, para los que no entienden, a los vectores que están en el mismo sentido los sumo y les resto lo que está en contra. Entonces, ¿cuántos vectores a favor están? La presión hidrostática sanguínea. ¿Cuánto era? 17.3 sanguínea de los tejidos. 17. Más, ¿cuánto era la presión esta? Menos 3. ¿Ya? Pero como es en el mismo sentido y por esos, por este signo se convierte en más. Y además es en el mismo. Olvídate, estamos sumando vectores, no números, ni valores negativos ni positivos. ¿Y eso cuánto era? 8. ¿Sí o no? 8. En total, estas son las fuerzas a favor.
menos las fuerzas en contra. ¿Cuál es la fuerza en contra? 28. ¿Sí o no? Entonces, si saco cuentas, ¿cuánto sale todo esto? 28.3 menos 28. Si saco cuentas, la presión de filtración es igual a ¿cuánto? A 0,3. ¿Correcto? ¿Qué? Milímetros de mercurio, porque estas están medidas en milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho también que todo lo que se lleva en fisio 1 se vuelve a repetir en fisio 2 para los otros tejidos? Ahí está. Así que mentira que, y saben que biologicidad sabe cuándo van a tocar el transporte membrana para el neurofisio, así que mejor te vas a preparar para el neurofisio, ¿ya? Porque es el tema más árido es neurofisio, el tema más pesado es endocrino, los temas más livianos son estos, y gastro, así es, ¿ya? Entonces, ¿qué significa ese 0,3? Pregunta. Ese 0,3 significa que existe una fuerza, aunque de 0,3, que hace que 0,3 que se filtre poquito a poco, escape agua del vaso sanguíneo al intersticio, pero esta agua no puede quedarse en el intersticio, tiene que devolverse por los capilares ¿qué? Linfáticos. Porque si se quedara, ¿qué va a producir aquí? Edema. Eso ya sabes. Creo que la mayoría de ustedes ya saben. Bien, esto es de un tejido pinche cualquiera. Vamos a hablar de los pulmones ahora, ¿ya? Para que me entiendas, te lo voy a dibujar de la siguiente manera. Mira, para que me entiendas, un alveolo, ¿sí? Y este alveolo te lo voy a poner aquí, el mismo capilar, y te lo voy a hacer más grande, para que me entiendas, ¿sí? Y si quieres tomarlo, sí hay linfáticos, pero los linfáticos sabemos que existen, están ahí, los vamos a obviar porque es difícil aquí ya dibujar un linfático, ¿ya? Entonces, ¿sí? Te quiero decir que esta es la membrana alveolo-capilar, aunque te la estoy dibujando exageradamente gruesa. Esta membrana alveolo-capilar es bien delgadita, tiene apenas 0,6 micras de grosor y tiene 6 capas. Ya vamos a ver. Pero 0,6 micras, entonces fácilmente podría el agua que se filtra, sabiendo que el agua siempre filtra de los vasos al intersticio, podría encharcar los pulmones o llenarlos de agua. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, de hecho, como el circuito sistémico tiene las fuerzas de Starling, estas mismas son allá porque es otro tejido igualito. ¿Ya? Entonces, existe una presión hidrostática capilar o sanguínea, si quieres tomarlo, como tú quieras. En tu libro creo que dice capilar. No importa, sanguínea, capilar, plasmática, es lo mismo. Cuidado, no, el libro dice plasmática, es lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Bien, aquí hay una presión coloidosmótica, osmótica sanguínea también. Claro, hay, porque es la misma sangre que ha ido a tu riñón, está volviendo aquí. La misma que ha ido a tu dedo gordo es la misma. Tiene la misma presión coloidosmótica. ¿Ya? Hay una presión hidrostática intersticial. ¿Ya? Y también hay una presión coloidosmótica intersticial. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, de aquí debo destacar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ir a lo siguiente. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en Fisio 1, creo que no te he dado, pues que está porque acá hay que dar, pero en tu libro está, dice, los tejidos que tienen cápsula o protección como mesotelios, en este caso, ¿qué tejido tiene como mesotelio el pulmón? Las pleuras. Sus presiones intersticiales son más negativas, ¿correcto? Entonces, fíjate, le vamos a poner valores. La presión hidrostática sanguínea en el circuito pulmonar, ¿cuánto es? O sea, de los capilares. 7 milímetros de mercurio. Bien, ahí está. ¿Te acuerdas que en el tejido es 17, aquí es 10 menos? 7. ¿Ya? Ojo, ¿ya? ¿Cuánto es la presión coloidosmótica de la sangre? Si es la misma sangre que va incluso a tu dedo gordo, es la misma, 28 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión hidrostática intersticial en el tejido? Menos 0,3, ¿correcto? Aquí es más negativa. La presión hidrostática intersticial es igual a menos 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Ya? Finalmente, ¿cuánto es la presión coloidosmótica intersticial? Pregunte. ¿Cuánto es? ¿Qué dice el libro? 14, ¿no? 14. Ya 14 milímetros de mercurio. Pregunta para ustedes. ¿Por qué es mayor la presión coloidosmótica intersticial? ¿Por qué crees?
depende la presión coloide osmótica? De las proteínas. De las proteínas. Aquí es 8, ¿se acuerdan? Aquí es 14, porque es más. ¿Por qué crees? Hay más proteínas. La razón es esa, porque es tan delgadita esta pared que escapan más proteínas. Pero estas proteínas que escapan, ¿qué hacen? Se devuelven por el sistema linfático. Por eso el sistema linfático es exquisito en los pulmones. ¿Entendido? Bien. ¿Ya? Ahora esta proteína, esta presión, ¿por qué es más negativa? Porque es un tejido encapsulado y además está sujeto bajo la presión negativa de la caja torácica. Bien, ahí está. Entonces, con todos esos detalles, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, señoritas, a ver, las que han venido, lo he dicho hoy día. Dígame cuánto sale la presión de filtración. ¿Cuántas fuerzas a favor hay? Ahora ya me entendí. Una y la otra, dígame. Vamos, rápido, porque no vamos a esperar porque yo ya me voy a almorzar. Dame una fuerza a favor, una de ustedes. Ya. Fuerza a favor. Muy bien, 7. ¿Sí? Más 14. Más 8. Más 8. Fuerzas a favor, ¿no? Menos. Fuerza en contra. Menos 28. ¿Cuánto sale la presión de filtración? Presión de filtración 29 menos 28 igual a 1 milímetro de mercurio. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Saben de dónde ha salido eso? Ojo, porque ahorita les estoy un poquito molestando. No es por hacerles bullying. Necesito que entren al ritmo. ¿Sí? Entren al tren. O te subes al tren o de aquí no subes y vas a estar perdido. Y no sería bueno a todos ustedes, no solo a ellas, de que te quedes atrás. Mi intención es traerlas, que pónganse a las pilas, incluso de Fisio 1. Por Fisio 1 aquí es base para entender Fisio 2. ¿Sí? Estudio. Entonces, la presión de filtración es 1 milímetro de mercurio. ¿Qué significa eso? Que existe una presión de filtración mayor y es de 1 milímetro de mercurio en los pulmones. ¿Te acuerdas cuánto era la presión de filtración en los riñones? 10. Sí, 10. 10. Por coeficiente de filtración 12.5, 125 ml por minuto, ¿no? Bien, están bien. Creo que estoy con buen material, esa es la verdad. Está bien, ¿ya? Bien, entonces, por eso tienes que saber lo que viene detrás para que entiendas lo que viene adelante. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que pasa en un pinche tejido, esto es lo que pasa en los pulmones. Entonces, resulta que en los pulmones hay más flujo de filtración. Sí, ¿ya? Si hay más flujo de filtración, eso quiere decir que el agua escapa en mayor cantidad al intersticio. Sí. ¿Podría encharcar los pulmones si fuera así? Sí. Pero ¿qué pasa aquí? El sistema linfático es tan eficiente en este sistema, por eso que están tantos ganglios y todo, que garantiza de que no se produzca edema en los pulmones. Y todo este flujo, aunque parece uno insignificante, hace que el linfático se lo devuelva a la circulación. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la dinámica capilar en los pulmones? La dinámica capilar en los pulmones es un poquito diferente que en los tejidos. En ambos, si se alteran las fuerzas de Starling, se producen edema. En ambos. O sea, la alteración de las fuerzas de Starling, ¿qué produce en ambos sistemas? Edema. Entonces, si se alteran aquí las fuerzas de Starling, se produce edema. Ejemplo, si aumenta la presión hidrostática sanguínea, sí va a haber edema. Si disminuye esta presión, sí va a haber edema. Si se obstruyen los ganglios linfáticos y hay algún problema linfático, sí hay edema. ¿Estamos? Ahora, ¿qué características tiene este tejido? Que la pared alveolo-capilar es muy delgadita. ¿Cuánto mide? 0, o sea, media micra. Y es fácil de que el agua, esa media micra, pueda atravesar ¿hacia dónde? Hacia los alveolos. Por eso, para que no se dé esto, se necesita de un buen sistema linfático que drene ese líquido que está escapando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay alto flujo sanguíneo en los pulmones en comparación con el alto flujo que está distribuido en todo tu cuerpo. ¿O no? Pregunta. ¿Si lo han entendido? Una vez más, ¿no? Eso último que dije. Muy bien. Ok. Te voy a decir.
Resulta que la dinámica capilar sistémica o de cualquier tejido es un poquito diferente a la capilar pulmonar. Igual como hemos visto en la dinámica capilar renal. ¿Se acuerdan? Que ya me han respondido. ¿Qué es esa dinámica? Prácticamente solo es cómo se intercambian los líquidos en estos tejidos. Cómo el líquido fuga de la sangre o del vaso hacia el intersticio, pero ese líquido que fuga hacia el intersticio no puede quedarse en el intersticio, ¿o sí? No. No, porque si se queda, se acumula, se estanca y produce ¿qué? Edema. Entonces, para que no se produzca edema, tenemos que tener un buen y eficiente sistema que drene eso, y ese sistema es que o recoja el sistema linfático. Por eso que los pulmones tienen un abundante sistema linfático, un exquisito sistema linfático. ¿Y qué hace? Garantiza que este líquido que escapa con una presión de 1 milímetro de mercurio, si podríamos hacer cálculos, lo multiplicamos por los coeficientes de filtración, es altísimo. ¿Por qué? Porque también es alto el flujo sanguíneo en tus pulmones. En esta partecita hay 5 litros por minuto de flujo. ¿Ya? Entonces es tan alto que podría producirse fácilmente ¿qué? Edema. Para que no produzca eso, nuestro sistema linfático es súper eficiente. ¿Estamos? Si fallaran las fuerzas de Starling, se produce edema. ¿Ya? Si fallara el sistema linfático, se produce edema. Entonces, el sistema linfático es esencial aquí. Entonces, ¿quiénes pueden comprometer al sistema linfático? ¿Cómo se podría comprometer? Cánceres. Los cánceres en tórax, cualquiera puede comprometer al sistema linfático. Y al comprometer un cáncer de mama, cáncer de bronquios, cáncer de cualquier elemento que se drena a los pulmones, va a producir alteración linfática. Y el paciente va a tener edema pulmonar, edema pleural. Edema pulmonar, edema pleural. ¿Estamos? Entonces, escúchenme bien, ¿sí? Es muy importante el sistema linfático. Muy importante. Entonces, ¿cómo es la dinámica capilar pulmonar? Ahí está. ¿Cuánto es la presión de filtración en los pulmones? 1 milímetro de mercurio. ¿A favor de quién? De la salida del líquido, del capilar hacia el intersticio. ¿Ok? Bien. Ahora, pregunta para ustedes, ¿qué otras cosas pueden producir edema? ¿Ya? Entonces, ya te he dicho que uno de los peores, en serio, que cuando tengan y reconozcan un edema pulmonar, ¿sí? Cuando reconozcan, ¿sí? Mejor si se asustan. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene edema y no hace nada en 30 minutos se va a morir. O sea, el edema pulmonar mata así, si no haces algo. ¿Ya? Y el tratamiento lógico no es nada del otro mundo, es deducido de la fisiología. Pero ahorita vamos a ver. ¿Qué causa edema entonces? ¿Ya? Causa edema, ahí está, un trastorno linfático. Primero, ¿sí o no? Es lógico, ¿ya? ¿Qué puede causar edema? Trastornos de las fuerzas de Starling. Pero ¿en qué situaciones se alteran las fuerzas de Starling, por ejemplo? ¿Ya? Uno. ¿Sí? ¿En qué? Ya, pero mira, imagínate, vas a tener un niño súper desnutrido, puedes ir al África, incluso no tienen edema pulmonar y tienen hipoproteinemia. Por eso es raro, ¿no? O sea, cuando se altera la presión coloidosmótica, me estás diciendo. Sí puede ser, no lo digo, hasta tiene edema pleural, pero no es tan frecuente. ¿Pero qué es frecuente? ¿Sí? La insuficiencia cardíaca. Claro. Pregunta para ustedes, ¿qué fuerza afecta a la insuficiencia cardíaca? La presión hidrostática. ¿Cuál? La hidrostática sanguínea. La hidrostática sanguínea, esta es la que aumenta. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Les explico cómo o ya saben o deducen cómo? Lo deduzco, Les pero... explico. Bien, ok, bien. Entonces, les voy a explicar. ¿Sí? Mira, por favor, ¿sí? La sangre está entrando por aquí, ¿sí o no? Y sale, ¿sí? Ahí está. Esta sangre al salir está llegando ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, ¿correcto? Ahí está la aurícula, por eso no lo he puesto con otro color, por eso está sangre haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón izquierdo se vuelve insuficiente? ¿Qué significa insuficiente? No bombea como debería bombear. Entonces, es como que este corazón, al no poder bombear la sangre que le llega, ¿sí? Como que la sangre se estanca. Empieza a acumularse, pero de manera de que empieza a circular más lentamente.
Al acumularse, ¿qué pasa? Esto tiene un efecto de hacia el circuito hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Al acumularse la sangre, no te olvides que la sangre aquí está entrando y aquí está saliendo, como no hay una buena y fácil circulación, porque este corazón no puede impulsar la sangre hacia adelante, al estancarse, ¿qué pasa? Esta presión es la que aumenta, ¿sí o no? Y este aumento de la presión hidrostática hace que este valor de presión de filtración aumente, ¿ya? Y produzca, ¿qué? Edema, ¿sí? Quiero decirles, para que se produzca edema, ¿sí? La presión hidrostática debe sobrepasar la presión coloidosmótica. Es pregunta de examen. ¿Cuánto es la presión hidrostática sanguínea en el pulmón? 7. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La presión hidrostática debe ser mayor a 28 milímetros de mercurio para producir cerebro. Mayor a 28 milímetros de mercurio para producir cerebro. Eso quiere decir lo siguiente, escúchame bien. Si aquí le aumento 20, ¿hay edema? No. O sea, el pulmón tiene un mecanismo de aguantar el edema largo. ¿Sí? O sea, por eso que los pacientes que tienen cardiopatía no se los diagnostica rápido. Y cuando empiezan a hacer síntomas y signos de edema, ya es tarde porque el corazón ya se ha fundido totalmente. Entonces, años pueden vivir subiendo la presión. Sube esta presión, sube, no hacen edema. Y resulta que cuando se sobrepasa estos 28, recién empiezan a hacer edema. Eso quiere decir cuando suben unos 21, 22 más y se igualan o sobrepasan esta presión, recién producen edema. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué son los síntomas de edema? ¿Qué síntomas de edema podría haber? A ver, sí, síntomas de edema. ¿Qué? Pulmones, 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 pulmones. ¿Qué va a tener el paciente? Si sus pulmones empiezan a encharcarse, va a tener datos de insuficiencia respiratoria. Un dato de insuficiencia respiratoria, tos, disnea. ¿Sí o no? Esa es la clínica, por eso. Les he explicado la fisiopato, ¿no ve? La clínica, por eso que siempre va eso. Entonces, tos, disnea. ¿Por qué? No hay cómo respirar. Y el paciente además tiene cianosis, tiene hemoptisis, empieza a toser con sangre. Ya, por eso que el paciente que tiene trastorno linfático empieza a hacer edema. El trastorno linfático no produce edema pleural que pulmonar, pero puede producir, no digo que no. Ya, la insuficiencia cardíaca es la que más frecuente produce edema pulmonar. La que más frecuente, esta. Y ya sea la izquierda o la congestiva, o sea, de los dos. ¿Ya? ¿Qué otra causa creen que producen edema? Que estos alvéolos se llenen de líquido. Ya sabemos los dos. ¿Qué otra situación creen que se va a producir cuando hay edema? ¿En qué situación? Ya, pero el infarto es insuficiencia cardíaca. Claro, porque un corazón infartado se vuelve insuficiente, no bombea bien, se infarta y se debe. De hecho, el paciente que tiene infarto de miocardio, una de las manifestaciones clínicas es el edema. Si no haces algo con el infarto y algo con el edema, se va a morir el paciente. Por eso que hay que ser rápido en la media hora, pues antes no vas a esperar media hora. ¿Ya? Una cosa, y esta es pregunta de examen: causas de edema pulmonar. Ojo, que produce más pleural, así está en tu libro. Pero en los libros de fisiopato no se descarta el linfático, que también lo produce. ¿Ya? En tu libro te dice dos situaciones que causan edema pulmonar, pero sé que esto está en los libros de fisiopato. Esto es el caso de edema pleural. Es la destrucción de la membrana alveolo capilar. ¿En qué situación se destruirá la membrana alveolo capilar? Te lo voy a destruir. Mejor, te lo voy a dibujar de otra manera. ¿Ya? Mira. Este es el alveolo y este es el capilar.